Buenas, bienvenidos nuevamente a su curso de Python para ciencia de datos. Les habla Daniel y el día de hoy vamos a comenzar con un tema sumamente interesante que es la visualización de datos. La visualización de datos es una serie de metodologías que nos van a permitir a nosotros mirar nuestros datos de una forma gráfica con una serie de elementos que les voy a estar mostrando durante este video. Vamos a comenzar con el gráfico de barras, que es un gráfico que es sumamente sencillo, que para poder utilizarlo necesitamos importar la librería de NumPy, necesitamos utilizar un comando que se llama matplotlib_inline, es un comando mágico de Jupyter Notebooks que lo que nos va a permitir es cada una de las gráficas que tengamos, que vayamos a utilizar, nos la va a mostrar aquí dentro del libro. Y vamos a estar utilizando la librería pyplot de matplotlib. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo de 10 datos de la riqueza de Bill Gates. Estos 10 datos de la riqueza de Bill Gates provienen de Forbes y están organizados de la siguiente manera. Tenemos cada uno de los datos referenciados en una unidad entre el eje X y el eje Y. Entonces, por ejemplo, este dato corresponde a este primer dato. El dato en el eje Y, por ejemplo, para este caso es 78.8 por 10 a la 7. ¿Eso qué quiere decir? Son 78.000 millones de dólares. Si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar que son 78.8 billion dólares, que es como el equivalente en inglés al 1.000 millones. Como les decía, son 10 datos que tenemos en el eje X. Para cada uno de esos datos en el eje X hay asociado un dato en el eje Y y vamos a proceder a graficarlos de la siguiente manera. Vamos a utilizar el comando plt.var. Este comando es un comando sumamente sencillo en el cual tenemos que ingresar los datos del eje X y los datos del eje Y formateados como un array de NumPy. Esta función plt.var tiene un comando opcional que es el ancho de barra. El ancho de barra nosotros en este momento lo estamos poniendo como 0.25, pero pues ustedes pueden configurar este valor como quieran dependiendo de la cantidad de datos que sean, de manera que la gráfica se vea bonita. Y vamos a utilizar un label que en este caso es Bill Gates, que más adelante van a ver para qué se puede utilizar. Vamos a utilizar el comando plt.show y vamos a ejecutar estas dos líneas para ver el gráfico como queda. Entonces este gráfico lo que nos muestra es, para estos 10 eventos en el tiempo, tenemos para cada uno una riqueza de Bill Gates multiplicada por 10 a la 9, o como habíamos visto anteriormente, por ejemplo en este caso 78.8 mil millones de dólares. Pero la gráfica no dice mucha información, entonces tenemos que empezar a meterle información a medida que vayamos construyendo la gráfica para poder hacer una buena visualización. Entonces lo primero que queremos hacer es que no queremos que aquí nos salgan estos números, que es como la posición de cada dato, sino que queremos que nos salgan las fechas en las que se hizo cada uno, en las que se registró por parte de Forbes cada uno de estos datos. Entonces para eso lo que necesitamos es registrar en una lista, pero no en una lista de Python, sino perdón, una lista de NumPy, sino en una lista de Python necesitamos registrar a qué datos de tiempo corresponde cada uno de estos datos numéricos. Entonces, vamos a crear una lista que se llama meses, abril de 2015 hasta junio de 2017, en los intervalos de tiempo en los que Forbes va registrando este tipo de datos. Miren que es una lista de Python, es una lista normal, no tiene ningún misterio. Y vamos a utilizar el comando plt.xtics. Entonces, este comando lo que nos va a permitir es reemplazar las etiquetas del eje X por las etiquetas que nosotros queramos. Entonces, primero le tenemos que decir en qué posición vamos a localizar cada una de las etiquetas. Miren que el vector eje X es un vector que tiene los números del 1 al 10. Entre cada uno de estos dos números hay una unidad de diferencia. Nosotros estamos diciendo que queremos que cada uno de nuestros datos quede en la posición del eje X menos 0.5. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que nos quede en toda la mitad de la barra. Y le decimos que en vez de que quede eje X, queremos que quede en la lista meses. Y queremos cada uno de esos datos rotados 45 grados. Vamos a ver cómo queda el resultado de esa gráfica para que ustedes vean que ya salen los datos de cada mes junto con cada una de las barras. Podemos proceder a nombrar el eje. Recuerden que una gráfica a la que no se le nombran los ejes pues es una gráfica que no da mucha información, y para eso podemos utilizar la etiqueta o el comando glabel
para poner la etiqueta de, de la riqueza de Bill Gates en millones de dólares. Entonces aquí ya nos queda la etiqueta del eje Y. Si quisiéramos podríamos poner una etiqueta al eje X, pero se sobreentiende que es una línea de tiempo. Siguiente podemos utilizar el comando grid y le decimos grid true para que nos muestre una cuadrícula con la que nosotros vamos a poder identificar de una forma mucho más rápida a qué nivel de riqueza corresponde cada uno de los meses. Y si ustedes recuerdan, aquí en la parte de arriba habíamos localizado una etiqueta que se llama Bill Gates. ¿Eso para qué? Para que a nosotros nos muestre en esta gráfica a qué corresponde a qué corresponden los datos azules. Entonces, para nosotros poder visualizar esa etiqueta, vamos a utilizar el comando plt.legend. Como pueden ver, entonces ya sale aquí el nombre de Bill Gates. Y eso es muy útil cuando tenemos varios datos que se quieren visualizar en el mismo gráfico de barras. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a ingresar los datos en el mismo formato, pero ya no de Bill Gates, sino de Jeff Bezos. Entonces, estos son los mismos datos en el mismo formato, también provienen de Forbes y vamos a graficarlos aquí junto con los datos de Bill Gates para tener una comparación de los datos. Entonces, vamos a ejecutar esta línea de código y vamos a ingresar esta línea también. Ahora estamos adjuntando una segunda barra, pues una segunda gráfico de barras, ya con los datos de Jeff Bezos, con los mismos, el mismo ancho de barra y con el label ya Jeff Bezos. Hay algo aquí curioso, y es que el eje X le estamos sumando a cada uno de estos datos, le estamos sumando el ancho de la barra, porque si no hacemos esto, nos quedan los datos superpuestos y eso no es lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr es que quede uno a la derecha del otro. Entonces cuando ejecutamos ya este código podemos ver que nos quedan los datos de Jeff Bezos junto con los datos de Bill Gates. ¿Okay? Entonces ya para terminar vamos a ilustrar un comando que nos sirve para mover la escala del eje Y, que es plt.ylim. Entonces este comando nos permite a nosotros ingresar los datos que queremos, el límite inferior y el límite superior del eje Y. En este caso estamos utilizando de 0 a 90.000 millones de dólares, pero podríamos, por ejemplo, ingresar un dato de 30.000 millones de dólares para que ustedes vean cómo la gráfica cambia en su escala. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado y les digo de una vez en la forma en cómo se muestran los datos, porque siempre con una gráfica tiene que ir una explicación. Si nosotros simplemente mostramos esta gráfica así, las personas que la lean pueden llegar a entender que Jeff Bezos digamos en agosto del 2015 no tenía nada de dinero en comparación con Bill Gates. Y lo mismo por aquí por estos años. Pero la realidad es que pues Jeff Bezos también tenía muchísimo dinero. Tenía por los lados de 2.000 millones de dólares. Eso es una cantidad de dinero increíble y eso no lo muestra la gráfica. Entonces tenemos que ser muy claros a la hora de utilizar y muy concisos a la hora de utilizar estos límites para que la gráfica no sea desinformativa. Eso sería todo por la gráfica, por el gráfico de barras. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente ocasión.